¿Cómo están mis queridos amigos? Que el Dios del Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenido al canal La Voz del Desierto para Antonio Pizarro. Estamos analizando, mis queridos hermanos, la autoridad que tiene Dios con diferentes aspectos de la divinidad. Analizamos en el tema anterior la sangre, la autoridad de la sangre de Cristo. Ahora vamos a analizar la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Si vamos nosotros a Filipenses, capítulo 2, aquí la palabra del Señor nos dice a nosotros algo bien interesante. Filipenses capítulo 2 y el versículo 9 dice lo siguiente. Por lo cual, Dios también dice, lo exaltó hasta lo sumo. Dios Padre exaltó hasta lo sumo al Señor Jesucristo cuando el Señor Jesucristo en esta tierra se humilló. Dice, y le dio un nombre que está sobre todo nombre. En la Biblia, hermano, dice que al Señor Jesucristo se le dio un nombre que está sobre todo nombre. En la Biblia el nombre representa no simplemente un significado, sino en la Biblia el nombre representa autoridad. Por eso la Biblia decía cuando dice la palabra de Dios, te mando en el nombre del Señor Jesucristo. Yo vengo en el nombre de Dios, en la autoridad de Dios, aunque ellos tienen un nombre. Así que Dios Padre le da a Jesucristo un nombre que está por encima de todo nombre. Así que no hay más autoridad que en él que el Padre le ha dado. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Un nombre que está por encima de todo nombre, que se doble toda rodilla. Es decir, que tiene, San Pablo a los Corintios dice que después del Padre está Jesucristo. San Pablo dice claramente ahí en Corintios capítulo 15, si usted un día lo puede leer ahí, versículo 22, dice claramente que el Padre le dio todo el poder, pero se pone como excepción a quien le sujetó a Jesucristo todas las cosas. El Padre le sujetó todas las cosas al Señor Jesucristo, lo que están en los cielos, a los ángeles, los serafines, los querubines, ¿ya? Dice la Escritura. También, y en la tierra, los seres humanos estamos en la tierra. Y dice la palabra de Dios, y los que están debajo de la tierra. Los que están debajo de la tierra no son reptilianos, mis queridos hermanos, sino que son los muertos, que un día van a resucitar y van a tener que reconocer la autoridad de Cristo. Y dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria a Dios el Padre. En la Biblia, mis queridos hermanos, la palabra Señor se representa mucho más que un título, ¿no? La palabra Señor dentro de la cultura hebrea, la cultura cristiana, se refiere a estar reconociendo la divinidad del Señor Jesucristo. Ahora estamos viendo, ¿cierto? En el nombre de Jesucristo, Dios Padre le da la autoridad a Jesucristo, la autoridad en el cielo y en la tierra, y sobre toda la creación. Ahora vamos a ver nosotros que también en el nombre del Señor Jesucristo, mi queridos hermanos, es la salvación. Vamos a ver acá en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice ahí la palabra de Dios, en ninguno otro hay salvación. Es decir, que no hay en ninguna persona que haya salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Dios Padre, ¿cierto?, da ese gran privilegio al Señor Jesucristo que en su nombre se pueda conseguir la salvación, porque Jesucristo es el que murió por nosotros. Y Jesucristo es quien intercede por nosotros y es el que guía la Biblia. No hay otro tipo de salvación. Ahora vamos a ver, mis queridos hermanos, si vamos a Hechos, vamos a ver que los demonios se expulsan en el nombre del Señor Jesucristo. Los apóstoles nos decían, en la sangre del Señor Jesucristo te expulso, ¿no? Como algunos utilizan erróneamente. Sino la Biblia dice claramente que los apóstoles utilizaban en el nombre del Señor Jesucristo, en la autoridad. Hechos capítulo 16, versículo 18 dice, un espíritu de adivinación que todos los días, ¿cierto?, hablaba cuando Pablo pasaba. Dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando, dice a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, un espíritu de adivinación, de una muchacha que era divina, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en la misma hora. En el nombre del Señor Jesucristo, este texto da a entender que Pablo, ¿cierto?, invoca el nombre de Jesucristo para que un demonio de adivinación saliera de esa muchacha. Versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Vemos nosotros acá, mis queridos hermanos, que en el nombre del Señor Jesucristo se expulsan los demonios. Estamos viendo, ¿cierto?, algo muy importante. Vamos a ver ahora también Hechos 2:38, que también en el nombre del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, se bautizan las personas. En Hechos capítulo 2, versículo 38 dice,
Pero Pedro le dijo, arrepentíos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Interesante. Bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hemos visto que el nombre de Jesucristo está sobre todo nombre, que en el nombre de Jesucristo hay salvación, que en el nombre de Jesucristo se expulsan los demonios y en el nombre del Señor Jesucristo se bautizan las personas. Y vamos a ver algo bien interesante, que también la sanidad física, espiritual, mis queridos hermanos, y mental, también en el nombre del Señor Jesucristo se ungen los enfermos. Si vamos a Hechos capítulo 4, Santiago capítulo 4, Santiago 5, versículo 14 dice lo siguiente. Si está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. Cuando una persona está enferma, puede llamar, ¿cierto?, a los ancianos, los pastores locales de la iglesia, y oren por él, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Interesante, los enfermos también son ungidos con aceite de oliva en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Notan que en el nombre del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, hay autoridad? En el nombre del Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, aquí la Biblia menciona claramente para las cosas que son utilizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Hay cosas que no se deben hacer en el nombre del Señor Jesucristo, únicamente las cosas que aparecen en la Biblia. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, suscríbanse al canal, sigan, ¿cierto?, orando por el canal, por la palabra de Dios, y que Dios nos dé sabiduría, ¿cierto?, para seguir compartiendo la fe con otras personas. Ahora vamos a cerrar los ojitos, mis queridos hermanos, y vamos a orar. ¿Qué les parece? Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Hay algo maravilloso, Señor, que solo debemos seguirte a ti. No debemos seguir a seres humanos, seguirte a ti, tu palabra, Señor, porque tú eres perfecto y nunca tú nos harás tropezar. Te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos, Señor, los que están de vacaciones también. El verano es corto y muchos salen, que tú los puedas cuidar también, Señor, en nuestro entrar y en nuestro salir. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, amigos hermanos.